de tema, y es que durante los últimos años los bancos se han sobresaturado de viviendas que están vacías como consecuencia de los embargos, desahucios y daciones en pago, viviendas a las que no consiguen dar salida. Ahora intentan atraer la clientela con ganchos publicitarios que ofrecen casas con precios de hace 20 años o rebajas del 55%. Pero ¿qué ofertas hay detrás de estas campañas? Vamos a ver qué tipo de inmuebles ofrecen y en qué condiciones. La crisis ha hecho mella en el sector inmobiliario y no solo lo sufren los ciudadanos, sino que la mayoría de bancos españoles cuentan con multitud de propiedades inmobiliarias en su poder a las que tienen que dar salida. Por eso las entidades financieras cuentan con sus propios portales de búsqueda de vivienda, como si de agencias inmobiliarias se tratara, y tienen muy claro que ante todo tienen que enganchar a los clientes con ofertas aparentemente espectaculares. Pero como en muchos negocios, estos ganchos solo sirven para atraer a clientes en potencia, ofrecen poco más detrás. Por ejemplo, si buscamos casa en Madrid capital, encontramos precios a los que cualquiera le parecería de lo más atractivo del mercado. Ofertas desde 60.000 euros en los tiempos que corren atraen hasta el más incrédulo, pero todo tiene truco. Pisos siempre en barrios periféricos como Villaverde, Villa de Vallecas o San Cristóbal de los Ángeles. Viviendas de más de medio siglo de antigüedad necesitadas de reformas urgentes, casas en terceros o cuartos pisos sin ascensor, micropisos de menos de 30 metros cuadrados, aderezadas con cuotas hipotecarias sin competencia. El ejemplo más claro, esta casa de 60 metros cuadrados por poco más de 60.000 euros. El truco, se trata de un sexto piso sin ascensor. Ofertas que utilizan los portales financieros para dar salida a lo que se ha convertido en un verdadero problema: el creciente stock de viviendas acumuladas que tienen los bancos procedentes de daciones en pago y desahucios en los últimos años de la crisis. O sea que mucha cochambre. Para que hablemos de este problema a fondo, hemos invitado esta tarde a Almudena Velázquez, que es letrada de los servicios jurídicos de Ausbank, para que nos ilustre un poco sobre esto. Buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme. Vamos a ver, Almudena Velázquez, ¿están los pisos tan mal como hemos visto? Esos que... Bueno, están tan mal e incluso peor. Hay que tener en cuenta que los bancos han hecho acopio de un gran número de viviendas como consecuencia de sus malas prácticas anteriores en los años de la burbuja inmobiliaria. Aquí se daban préstamos hipotecarios para comprar el piso, para arreglar la cocina y también para el coche y las vacaciones o la luna de miel si eran recién casados. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora se ven con un stock de pisos a los que no pueden dar salida y que en muchas ocasiones pues se trata de pisos que en su día ya estaban mal y que siguen estando mal y peor en el momento actual. Y nos encontramos incluso con situaciones, no es ya que se puedan ver el piso, sino que el propio banco, cuando te oferta un inmueble, te dice no, este es un inmueble de nuestra bolsa, pero no lo puedes ver antes, con lo cual ni siquiera sabes en qué condición te lo vas a encontrar cuando estás... compra a pesar de eso, Almudena. Hombre, desde nuestra asociación lo que decimos es que desde luego nadie puede comprar sin ver nada antes, menos todavía un piso en el que el préstamo hipotecario en el que te vas a embarcar va a suponer por lo menos 20 o 30 años de la vida de una persona. Bueno, a lo mejor está pasando una cosa, que es que los bancos niegan hipotecas para comprar pisos de inmobiliarias, pero las dan para comprar pisos de su cartera de pisos sin vender, ¿no? Exactamente, ese es un problema que nosotros vemos absolutamente fundamental y de auténtica competencia desleal con el sector de los profesionales inmobiliarios, que es que una persona ve un piso en su agencia, la que tenga más cerca, le interesa, puede verlo, se le está promocionando a un precio que le interesa, pero cuando llega a la entidad bancaria le dicen que no, que ellos no van a conceder ningún tipo de préstamo por ese inmueble, pero que casualmente de las características que anda buscando esta persona, ellos tienen en su bolsa un piso muy semejante con el que sí que no hay ningún tipo de facilidad para otorgar financiación. Entendemos que, en fin, el mercado es el mercado y además la actividad de los bancos no es la promoción inmobiliaria. Conozco casos peores, casos de personas que han ido a proponer si les daban un hipotecario para comprar algo del mundo libre, para entendernos, les han dicho que no y luego les han llamado por teléfono para ofrecerles algo del mundo cautivo, desde la misma oficina financiera.
Exactamente. O sea que hay pillería, pero a saco. ¿Alguna anécdota especialmente lacerante que hayas podido contrastar en Ausbank sobre este proceso de enajenación de inmuebles? Quizá el más sangrante ha sido el que os he comentado. Un banco que oferta un piso, en principio, en una zona estupenda, calle Lope de Rueda, vamos, barrio de Salamanca, inmejorable, pero que la gente que llama no tiene posibilidad de acceder al mismo. De hecho, incluso ni siquiera se le puede asegurar por parte del comercial bancario que está promocionándolo si a fecha de la oferta existen todavía gente viviendo allí, con que imagínate el problema cuando tú dices, bueno, pues a mí, bueno, por los metros y por el precio me interesa, pero llegas allí con tus muebles, con tu hipoteca recién hecha, con su cuota, ya digo, por 20, 30 años y no tienes dónde meterte. Allí, ¿no? Hay unos armarios que viven allí. Efectivamente. Oye, desde la Asociación de Servicios de Usuarios de Servicios Bancarios, desde Ausbank, ¿qué impresión tenéis del proceso de la dación en pago después de que el Gobierno aprobase recientemente pues ese decreto? Bueno, en un principio nuestra opinión, por supuesto, es muy positiva. Realmente hacía falta que ya el Ejecutivo se pusiera manos a la obra y el Legislativo para resolver la cuestión tan grave que se está produciendo en la actualidad con este asunto. Gracias a Dios se han puesto manos a la obra y han puesto una serie de soluciones, pero entendemos que no son suficientes. ¿Por qué no son suficientes? Si nos leemos el Real Decreto Ley, el Código de Buenas Prácticas que se anexa, que es en realidad lo que conoce todo el mundo, lo que se ha dado a conocer por los medios de comunicación, vienen restringido a una serie de requisitos. En primer lugar, en cuanto a las personas, no puede acceder a esta dación en pago todo el mundo. Se prevé única y exclusivamente, no solamente las daciones en pago, sino también en cuanto a los otros dos sistemas que se prevén en él, que es la refinanciación e incluso la quita de parte del préstamo. Solamente pueden acceder las personas o núcleos familiares cuyos miembros al completo están en situación de desempleo. Por otra parte, solamente se prevé también para aquellos créditos o préstamos hipotecarios de una única vivienda y que constituye asimismo la residencia habitual de la persona deudora, y que no tengan ningún otro elemento patrimonial con el que puedan hacer frente a esos préstamos. Del mismo modo, tampoco se permite el acceso a estas soluciones para el caso de que existan otras garantías adicionales, además de la propia hipoteca, y en el supuesto de los avalistas tienen que estar exactamente en la misma situación que los deudores también principales. En el paro, también con una Por otra parte, en cuanto a las propias hipotecas, vemos que se restringen a unos valores de adquisición que en ciudades como Madrid, pues bueno, por esos importes, pues prácticamente en los años de la burbuja inmobiliaria se compraban palomares, como digo yo, porque vienen restringidos a valor de adquisición de 200.000 euros para municipios con más de 1 millón de habitantes. Entendemos que además el hecho de que se trate de una opción voluntaria siempre para la entidad financiera, pues nos deja un poco al albur de la buena voluntad o de incluso del riesgo reputacional que quieran correr las entidades en cuanto a acogerse o no acogerse a este código de buenas prácticas, pero que incluso también produce una cierta desigualdad entre los afectados, porque hay entidades que van a acogerse a ellas y otras entidades que no. Si yo tengo la suerte de que estoy en la entidad que se acoge, bien, si no... Almudena Velázquez, mucha gente que viene aquí con problemas de desahucios o agobios con hipotecas nos comenta, casi es un fijo, cómo en muy poco tiempo, en muy pocos meses de impago, su deuda con la entidad ha crecido de forma exponencial, cómo le han ido fustigando con intereses de demora, con etcétera, etcétera, etcétera. Sí. ¿Qué deben o qué pueden o qué están autorizados a cobrar en esas situaciones las entidades financieras y qué no? Bueno, esto es la pregunta del $1.000.000,
porque lo que dice la ley es que pueden cobrar lo que esté pactado. Es decir, nosotros hemos visto préstamos hipotecarios con intereses de demora del 29%, que es una barbaridad. Ya lo era en el año 2001 y 2002 cuando se suscribían esos préstamos, pero es que ahora con un Euribor al 1,9, 2 como mucho, un 29% excede efectivamente. Ahí era lo que llegábamos. Desde la Asociación de Usuarios Bancarios, cuando se nos entregan o se nos encomiendan los procedimientos ejecutivos, que es realmente donde aparecen estas liquidaciones totalmente desbordadas de intereses de demora, en los que incluso hasta el momento, hasta el punto de que por una deuda de una persona que ha dejado de pagar 3 cuotas, resulta que por intereses de demora se triplica o se extriplica el importe de la deuda total por consecuencia de estos intereses. Lo que hacemos es siempre solicitar la declaración de abusivos o usurarios de este tipo de intereses, precisamente por haber sido negociados. Pues con bastante éxito hemos de decir, efectivamente. Sí, porque antes esto, tú eres muy joven, no te acordarás. Muchas gracias. Voy a ser una niña entonces, pero cuando tuvimos Banco de España, esta era una de las prácticas que el Banco de España le cerraba al banco si consideraba que había estado cercano a la usura, que no se permitía, pero vamos, no hacía falta llegar a tribunales, bastaba con que los inspectores del Banco de España meditasen que había habido esa usura o ese acercamiento a la usura para que la amenaza sobre la ficha bancaria hiciera al banco retroceder y volver y encuadrarse en la ley. Entonces había leyes sobre estas cosas, ¿no? Ahora, como tenemos una cosa imaginativa, figurativa, que maneja este llamado MAFO, que ya tiene nombre de Omni, pues entonces allí no controla nadie nada, allí emiten sugerencias muy interesantes, si las leen están en la web. No sirve para nada que estén en la web porque eso no obliga al cumplimiento de las entidades, pero es precioso, dibuja un escenario en el que, pues eso, los intereses de demora son el tipo de interés legal y un 1,5%, si no recuerdo mal. Pero eso no lo practica nadie en la banca española, les importa una higa lo que diga el Banco de España. Por eso tienen que ir a los tribunales. El problema está, como tú bien dices, que antes teníamos Banco de España, pero sí que tenemos leyes, una ley muy antigua que la gente no se acuerda de ella, la famosa ley Azcárate de 1908. Ausbank, precisamente con ocasión de su centenario, hizo un monográfico sobre ella y cómo los juzgados tenían que volver a mirar casi al siglo pasado para impartir justicia social. Así está España, señora, así está justicia España. Social, para poder reponer los intereses al interés legal del dinero, porque cuando un préstamo se declara usurario o los intereses se declaran como tales, lo que sucede no es que se anule el interés propiamente como tal, porque lógicamente también se está en cierto modo penalizando un impago, pero sí que se retornan las aguas a su cauce y lo único que se condena es el interés legal del dinero. Lógicamente el interés legal del dinero a fecha de hoy está al 4%. Entre un 4% y un 29% existe mucha diferencia, sobre todo a lo mejor la supervivencia de una familia en cuanto a la amortización de este préstamo. Ya. Bueno, pues entérense. No pueden hacer con ustedes lo que ellos quieran. Habrá que ajustarles el cinturón al agujerito debido, porque atropellos, este es un programa que tiene a gala hablar de esos atropellos para que ustedes por lo menos lo utilicen de caja de resonancia y se enteren de dónde está lo justo y dónde está lo injusto del trato entre los consumidores y las entidades financieras. Antes estuvo más claro, espero que en el futuro entre todos contribuyamos a ponerlo en lo que estuvo, nada más que recuperar lo que estuvo. Almudena Velázquez, muchísimas gracias por estar aquí. También muchas